14 de noviembre de 2004, Océano Pacífico, 160 kilómetros al suroeste de San Diego. El piloto de caza, comandante David Fravor, detecta en su radar un objeto de 12 metros que desciende desde 24.000 pies hasta detenerse sobre el agua en cuestión de segundos. Sin alas, sin propulsión, sin sonido. Lo sigue durante 5 minutos. Cuando intenta acercarse, el objeto acelera a una velocidad que su instrumentación no puede medir, y desaparece. En 2017, la Marina de los Estados Unidos confirmó que el vídeo es real. En 2021, el Pentágono lo incluyó en su informe oficial. Travis, I can't sit here and tell you for sure that there's been an initial kickoff. Ahora escuchad esto. En una tablilla sumeria escrita hace 6.000 años, los sacerdotes de Nippur describieron algo que se movía a velocidades que ningún ser humano podía seguir, que se detenía sobre el agua, que desaparecía sin dejar rastro. Mismo objeto, 6.000 años de diferencia. Yemen. Suddenly, on the left side of your screen, you see a Hellfire missile. That isn't on us, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. En los próximos minutos vas a ver por qué el encuentro del comandante Fravor en 2004 no fue una anomalía. Fue la última de una serie que lleva 6.000 años sin interrupciones. ¿Por qué nuestro ADN tiene fragmentos que ningún biólogo evolutivo puede explicar? ¿Por qué los cráneos de Paracas tienen una estructura ósea que no existe en ningún ser humano conocido? ¿Y por qué, cuando pones lado a lado una tablilla sumeria de hace 6 milenios y un informe clasificado del Pentágono, las descripciones son idénticas, palabra por palabra? Durante 50 años, cualquier persona que hablaba de ovnis pagaba un precio: pérdida de credibilidad, fin de carrera, ridículo público. Pilotos militares con décadas de experiencia que habían volado en combate preferían no reportar lo que habían visto antes de enfrentarse a ese precio. El silencio era la única opción razonable, hasta junio de 2021. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos publicó el informe UAP, Fenómenos Aéreos No Identificados. 143 casos documentados por personal militar entre 2004 y 2021, filmados con tecnología de última generación, analizados por los mejores ingenieros aeronáuticos del mundo. Y la conclusión del informe fue devastadora. No podemos explicar qué son, no podemos explicar cómo funcionan, no pertenecen a ninguna tecnología humana conocida, y algunos de ellos llevan apareciendo en los mismos lugares de manera sistemática durante décadas. El caso Tic Tac de 2004 fue analizado por físicos del MIT. Su conclusión fue que para moverse como lo hace ese objeto debería estar manipulando la densidad del espacio-tiempo a su alrededor. No es propulsión conocida, es algo diferente, algo que ningún laboratorio humano ha conseguido replicar. ¿O sí? Porque hay registros de que algo con esas mismas capacidades sobrevolaba la Tierra hace 6.000 años, y que quienes lo vieron lo describieron con el único vocabulario que tenían disponible. Pero, ¿cuánto tiempo llevan aquí realmente? La respuesta no está en los archivos del Pentágono, está en algo mucho más íntimo, algo que llevamos dentro, y que los científicos llevan 20 años sin saber cómo explicar. La evolución funciona así: mutaciones acumuladas durante millones de años, cambios tan pequeños que son invisibles generación a generación,
Ese es el mecanismo que Darwin describió y que la ciencia lleva 150 años confirmando. Pero hay algo en nuestra propia historia evolutiva que no sigue ese mecanismo. Algo que los paleoantropólogos han bautizado con un nombre que revela su incapacidad para explicarlo. Lo llaman el gran salto cognitivo. El cerebro del Homo erectus medía 900 centímetros cúbicos. El del Homo sapiens mide 1400. Un incremento del 55% en un periodo que en términos evolutivos equivale a un parpadeo. Para que ese incremento fuera gradual, deberían existir docenas de especies intermedias, con cerebros de 950, de 1000, de 1050 centímetros cúbicos. No existen. El registro fósil pasa de 900 a los 1400, sin escalones intermedios claros. Y el proyecto Genoma Humano añadió una capa adicional de perturbación a ese misterio. Al mapear completamente el ADN humano, encontraron que el 98% de nuestro genoma no tiene una función conocida, no codifica proteínas, no sigue patrones evolutivos reconocibles, simplemente está ahí. Durante años los genetistas lo llamaron ADN basura, porque no sabían para qué servían. Pero en 2012, el proyecto ENCODE analizó ese ADN supuestamente inútil y encontró que contiene millones de interruptores que regulan cómo y cuándo se activan otros genes. No es basura, es el panel de control del ser humano y nadie sabe quién lo diseñó. Esos fragmentos de ADN sin origen evolutivo conocido no están en un laboratorio lejano, están en ti, en cada célula de tu cuerpo. Han estado ahí desde el primer momento de tu existencia. ¿Qué son exactamente? ¿De dónde vienen? La ciencia lleva décadas sin respuesta, pero los textos sumerios dicen que Enki y Ninhursag combinaron su propio material genético con el de un ser primitivo para crear algo nuevo. ¿Y si esos fragmentos sin origen fueran exactamente esa combinación? ¿La firma de los que nos fabricaron? Pero si esa firma genética existe, ¿hay también evidencia física fuera de nuestro cuerpo? ¿Algo que se pueda ver, tocar y medir y que no encaje en ninguna categoría humana conocida? Sí la hay, y está enterrada en el desierto del Perú, desde hace 3000 años. En 2028, el arqueólogo peruano Julio César Tello descubrió en la península de Paracas más de 300 momias en una necrópolis subterránea. Lo que encontró dentro de esas tumbas no encajaba en ninguna categoría conocida. Cráneos, pero no cráneos humanos normales. Los cráneos de Paracas tienen una capacidad craneal entre un 25 y un 60% mayor que cualquier cráneo humano conocido. Eso no es posible con deformación artificial. La deformación craneal intencional, que muchas culturas practicaban con tablillas y vendas, puede cambiar la forma del cráneo, pero no pueden aumentar su volumen, no pueden cambiar su estructura ósea fundamental, y no puede hacer algo que estos cráneos tienen y que ningún cráneo humano tiene: un solo hueso parietal. Los humanos tenemos 2 huesos parietales, los cráneos de Paracas tienen 1. Eso no es una deformidad, es una diferencia anatómica estructural. En 2018, el investigador Brian Forster envió muestras de ADN de varios cráneos a un laboratorio genético independiente de los Estados Unidos. Los técnicos del laboratorio repitieron el análisis 3 veces antes de publicar los resultados, porque lo que encontraron era perturbador. El ADN de los cráneos de Paracas no corresponde a ninguna población humana conocida, ni amerindia, ni europea, ni africana, ni asiática, ni ninguna combinación conocida de estas poblaciones. Presentan mutaciones en genes que no aparecen en ningún ser humano moderno registrado. Y esos cráneos no son exclusivos de Paracas, aparecen en el antiguo Egipto, en las representaciones artísticas de los faraones de la 18ª dinastía, la dinastía de Akenatón y Nefertiti, aparecen en Malta, en Siberia, en Mesopotamia, en Europa Central. En culturas separadas por océanos y por milenios, sin contacto posible entre ellas,
todas representando esas formas craneales como signo de linaje divino, como descendencia directa de los dioses. Aquí hay algo que no cuadra con la narrativa oficial, algo con una distribución global sistemática, algo que todas las civilizaciones antiguas reconocían como diferente y superior. ¿Qué eran exactamente? La ciencia no tiene respuesta, pero los textos sumerios hablan de los Nephilim, los hijos de los dioses y las mujeres humanas, híbridos entre los Anunnaki y la humanidad. La estructura ósea dice que son algo diferente, el ADN dice que son algo diferente, y todas las culturas que los encontraron dijeron que eran algo diferente. Entonces, si los Anunnaki dejaron su huella en nuestra genética y en estos cráneos, ¿dejaron también evidencia de su tecnología en los lugares donde operaron? Lo que los arqueólogos han encontrado en Ur y Nippur en los últimos 20 años va mucho más allá de lo que aparece en los libros de texto. Ur y Nippur, las dos ciudades más importantes del panteón Anunnaki, según los textos sumerios. Las excavaciones modernas llevan décadas trabajando en estos sitios, y los hallazgos siguen acumulándose. Hay uno en particular que los arqueólogos no saben muy bien cómo clasificar. En Nippur se encontró una tablilla que los investigadores tardaron años en descifrar completamente, no por dificultad lingüística, sino porque su contenido resultaba difícil de encuadrar en el contexto de una civilización del cuarto milenio antes de Cristo. La tablilla describe un artefacto volador con las siguientes características físicas específicas: forma alargada vertical, sistema de propulsión en la base que genera fuego y humo, estructura interna con compartimentos para ocupantes, capacidad de ascenso vertical desde posición estática y una referencia a materiales de construcción que los traductores interpretaron como metales de alta resistencia. Esto no es una descripción mitológica de un dios volador, es una ficha técnica, escrita hace 5000 años. Y los sellos cilíndricos añaden el componente visual, esos pequeños cilindros de piedra que los sumerios usaban como firma personal, muestran grabados con una precisión microscópica que desafía las herramientas disponibles en esa época. En ellos aparecen figuras con cascos de forma esférica y trajes ajustados al cuerpo, con conexiones y dispositivos en la zona del pecho. En 1963, el ingeniero aeronáutico Joseph Blumrich fue contratado por la NASA para demostrar que la descripción de Ezequiel era imposible técnicamente. 4 años después publicó un libro. Se llamaba La nave espacial de Ezequiel. En él concluía que el diseño que Ezequiel describía era no solo posible, sino funcionalmente eficiente. Un ingeniero de la NASA, contratado para refutarlo, que terminó confirmándolo. Pero si esas naves existieron hace 6000 años, y el Pentágono está documentando objetos con las mismas características físicas que en el siglo XXI, ¿hay alguna conexión entre los lugares donde aparecían entonces y los lugares donde siguen apareciendo hoy? La respuesta es sí, y es más sistemática de lo que cualquiera querría admitir. Si los avistamientos de objetos no identificados fueran fenómenos aleatorios, estarían distribuidos uniformemente por todo el planeta, y no lo están. El investigador Giorgio Tsoukalos analizó la base de datos de avistamientos ovni documentados entre 1947 y 2020 en el registro NUMFOR, que contiene más de 100.000 casos reportados. La concentración sobre zonas arqueológicas de primer orden supera en un 340% la media estadística esperada para una distribución aleatoria. No es ruido estadístico, es una señal. Sobre las pirámides de Giza hay avistamientos documentados en todos los años desde 1950, sin excepción.
Sobre Pumapunku, en Bolivia, los avistamientos son recurrentes en las mismas coordenadas exactas, donde están los bloques con perforaciones industriales inexplicables. Sobre Teotihuacán, la Fuerza Aérea Mexicana documentó oficialmente en 2004 11 objetos no identificados e información sobrevolando las pirámides del Sol y de la Luna. Y sobre los antiguos templos de Mesopotamia en Irak, las fuerzas de la coalición estacionadas allí desde el 2003 reportaron más de 30 incidentes aéreos inexplicables, en zonas de exclusión donde nada autorizado podía volar. No están sobre las ciudades, no están sobre las bases militares, no están sobre las centrales nucleares. Están sobre los lugares que los Anunnaki construyeron, como si alguien estuviera inspeccionando el estado de conservación de sus obras. ¿Es una coincidencia que los lugares donde los textos sumerios dicen que los dioses establecieron sus bases sean exactamente los lugares donde siguen apareciendo objetos con tecnología que no podemos identificar? La incertidumbre es razonable, pero el patrón es difícil de ignorar. Y cuando tomas todas las evidencias de este episodio y las pones lado a lado con los textos sumerios, lo que emerge no es una teoría, es una comparativa, punto por punto, que cualquiera puede verificar. Llevamos 5 episodios acumulando evidencias de 5 campos distintos: textos, monumentos, genética, arqueología, informes militares. Tomadas por separado, cada una tiene sus detractores, sus explicaciones alternativas, sus márgenes de duda razonables. Pero hay algo que ocurre cuando las pones todas juntas. Los textos sumerios dicen que las naves emitían luz propia intensa, no reflejada, generada internamente. El informe UAP del Pentágono describe objetos que brillan con luz propia en oscuridad total, sin fuente de iluminación exterior. Los textos sumerios dicen que producían un sonido que rugía como un toro al moverse. Los testigos militares modernos describen un zumbido de baja frecuencia que hace vibrar las estructuras y el cuerpo humano. Los textos sumerios dicen que generaban viento y perturbaciones a su alrededor. Los pilotos de la Marina reportan turbulencias inexplicables cuando estos objetos se acercan, sin que el objeto tenga superficie alar ninguna. Los textos sumerios dicen que dejaban marcas quemadas en el suelo al posarse. Hay 847 casos documentados en la base de datos NICAP de marcas circulares quemadas en zonas de avistamiento confirmado. Los textos sumerios dicen que podían detenerse completamente en el aire. Los vídeos desclasificados muestran objetos estáticos durante minutos completos sin ningún sistema de sustentación visible. Los textos sumerios dicen que se movían a velocidades que ningún ser humano podía seguir. Los radares militares han registrado aceleraciones de hasta 13.000 km por hora, con cambios de dirección instantáneos, sin cono de calor, sin rastro sónico. 6 características físicas, 6 milenios de distancia, 6 coincidencias exactas. No estamos hablando de similitudes vagas, no estamos hablando de interpretaciones poéticas. Estamos hablando de especificaciones técnicas que coinciden punto por punto entre una civilización del cuarto milenio antes de Cristo y los informes clasificados del ejército más avanzado del mundo. ¿Qué probabilidad tiene esto de ser casualidad? Piénsalo de esta manera. Si mañana encontraras un documento escrito en 4000 a.C. que describiera con precisión el funcionamiento de un teléfono móvil, ¿qué conclusión sacarías? ¿Que el autor lo inventó o que alguien se lo mostró? Los sumerios escribieron algo con la misma precisión y ese algo sigue apareciendo hoy, sobre los mismos lugares, con las mismas características físicas. La conclusión es tuya. Pero hay una pregunta que este episodio no ha respondido. Si llevan aquí desde antes de que existiera la civilización humana, ¿qué están esperando? Los sumerios lo sabían y lo dejaron escrito en tablillas que han sobrevivido 6000 años
esperando exactamente este momento. Hay una frase que el comandante David Fravor dijo en una entrevista después de que la Marina confirmara la autenticidad del vídeo Tic Tac. Le preguntaron qué creía que era lo que había visto. Respondió: no sé qué era, pero no era nuestro, y no era nuevo. No era nuestro y no era nuevo. Un piloto de combate con 20 años de experiencia, formado para identificar cualquier aeronave conocida, diciendo en voz alta lo que los textos sumerios llevan 6.000 años intentando decirnos. La pregunta que nos queda no es si existen, ya sabemos que existen, el Pentágono lo confirmó. La pregunta es ¿cuándo decidieron que era el momento de dejar de ocultarse? Y los sumerios dejaron escrita la respuesta, con condiciones específicas, con señales concretas, con un momento determinado. En el próximo episodio, la profecía que lleva 6.000 años esperando cumplirse. ¿Y si ese momento es ahora?